Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión física, y concretamente vamos a tratar el tema de la composición de la materia. ¿De qué está compuesta la materia? ¿Por qué está formada la materia? Hemos visto anteriormente lo que es la materia. En general, hemos dicho que la materia es todo aquello que podemos de alguna forma ver, oler, percibir de alguna forma a través de los sentidos. O, si no podemos verlo con los ojos, a través de instrumentos, pero que, por ejemplo, los microscopios, los telescopios, es todo aquello que de alguna u otra forma, directa o indirectamente, podemos captar. A eso hemos llamado materia. Entonces, en este sentido, un zapato es materia, las galaxias son materia, los planetas son materias, un lápiz es materia, un pastel es materia, cualquier cosa que exista es materia. A eso hemos llamado materia. Pero la pregunta que surge ahora es, ¿de qué está formada la materia? ¿Qué es lo que tiene la materia? Bueno, el universo surge a partir de una gigantesca explosión. Esa explosión se llama el Big Bang. Parece ser que todo lo que existe actualmente estaba concentrado en un punto, un único punto, como si fuera toda una cabeza de un alfiler, así de pequeño. Todo el universo, todo lo que existe, estaba tan apretado, tan apretado, tan apretado, que el tamaño que tenía en un principio no era mayor que la cabeza de un alfiler. Eso explota, estalla y da lugar al universo que conocemos. Es como una explosión. Cuando tú ves en una película o ves en unos dibujos una explosión, todo parece salir de un punto central hacia afuera. ¡Boom! Todo explota. Imaginaros esta explosión. Todo explota aquí y sale despedido todo desde el centro hacia afuera. Todo. Una gigantesca explosión. Bueno, pues eso parece ser que es el origen del universo. Todo estaba concentrado en un punto. Es una cuestión complicada de imaginar, ¿no? Imaginaos todo lo que existe, todo, los planetas, el universo entero, las galaxias, todo. Tan apretado, tan apretado, tan apretado, de una forma tan increíble, que no ocupaba más de la cabeza de un alfiler, así de pequeño. Llega un momento en que eso pega un reventón, estalla. Y al estallar, claro, todo sale despedido desde el sitio donde estalla, desde el centro, hacia afuera, por todos los lados. ¿Vale? Pues esa es la teoría que actualmente explica el origen del universo. Ahí se forma el universo. Y esto ocurre hace alrededor de unos 13.000 millones de años. Esa es la antigüedad del universo, unos 13.000 millones de años. Pues bien, en esta explosión se forman 92 tipos diferentes de materia. 92 tipos. Vamos a ver eso qué quiere decir. El hierro, por ejemplo, el oro, la plata, el oxígeno, todo lo que conocemos, oxígeno, ¿vale? Todo lo que conocemos hoy en día, por ejemplo, una mesa, un tren, lo que sea, está formado por una mezcla o combinación de esos 92 tipos básicos que existen de materia. Por ejemplo, el azúcar que le echamos al café es una mezcla de miles y miles de átomos de carbono y de hidrógeno. Están combinados de una forma concreta y forman el azúcar. Si cogemos y mezclamos, por ejemplo, el sodio y el cloro, obtenemos la sal que le echamos a la comida, a los huevos fritos, a las patatas. Si cogemos, por ejemplo, el amoníaco, el producto que usamos para limpiar, eso es una combinación de el nitrógeno y del hidrógeno. Bueno, pues todo lo que existe en el universo, todo lo que existe, es una combinación de 92 clases básicas de materia que se denominan elementos. Cuando tú haces, por ejemplo, una casa, necesitas cemento, arena, agua, ladrillos.
Bueno, con esos elementos, madera, para hacer las puertas, las ventanas, cristal, necesitas a lo mejor 15 o 20 cosas distintas y con eso haces una casa. Necesitas, por ejemplo, cemento, arena, agua, pintura, necesitas brochas, paletas, vale, necesitas, si te pones a contar y tienes que ir a hacer la compra, pues a lo mejor necesitas 15, 20 cosas distintas. De ladrillos, pues a lo mejor tienes que comprar 3.500 ladrillos. De cemento, pues tal vez necesites 100 sacos de cemento. Arena, pues a lo mejor necesitas 2.000 kilos de arena. Vale, pero las clases de cosas que tú necesitas son 15 o 20. Con esas 15 o 20 las mezclas de tal forma, las combinas de tal manera que sacas una casa. Bueno, pues con la materia pasa lo mismo. Estos 92 elementos que existen, se mezclan de tal manera que dan lugar a todo lo que existe hoy en día en el universo. Aquí he puesto un ejemplo. Si yo cojo uno de esos elementos que se llama nitrógeno, es un gas, y lo combino con otro elemento que se llama hidrógeno, si lo combino un átomo, ya hemos visto lo que es un átomo, ahora lo repasaremos por si se os ha olvidado, de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno, si lo combino de una forma concreta, eso se llama amoníaco y lo utilizamos para limpiar. Si yo cojo, por ejemplo, el oxígeno, que es otro gas, y lo combino con 2 átomos de hidrógeno, eso se llama agua, la famosa molécula de agua que bebemos nosotros. Pues esos 92 elementos dan lugar a todo lo que existe en el universo. Recordar, que lo hemos visto ya en otros vídeos, que la clase de materia más pequeñita que podemos tener es el átomo. Por ejemplo, si yo tengo, me parece que también poníamos este ejemplo, hierro, si tenemos una barra de hierro, pues tiene unas propiedades características. ¿Cuáles son las propiedades del hierro? Pues las propiedades del hierro son, por ejemplo, que son muy duras, que es muy duro, que te dan con la barra y te rompen el brazo. Ese es un ejemplo, una de las propiedades del hierro. Otra, es muy resistente para construir, por ejemplo, aguanta mucho peso. Bueno, otra de las propiedades es que el hierro, si tú le pones un imán, lo atraes. Cada materia, recordad del tema anterior, y si no, mirad los vídeos, tiene una serie de propiedades que la hacen diferente de otra materia. Por ejemplo, la sal, si tú le pones un imán, no la atraes. O si tú coges con la sal y quieres aguantar peso, no puedes, no tiene la fuerza del hierro. Entonces, cada materia tiene unas propiedades determinadas y esas propiedades determinadas se llaman propiedades características. Si tú coges esta barra de hierro y la partes por la mitad, lo que obtienes aquí sigue siendo hierro. Y si lo vuelves a partir por la mitad, lo que obtienes aquí sigue siendo hierro. Es decir, que el trozo grande tiene las mismas propiedades que la mitad, que el cuarto, que el trocito pequeño, que el otro más pequeño. Cada trozo que tú vayas partiendo sigue teniendo las mismas propiedades porque sigue siendo hierro. Llega un momento en que has hecho tantos cortes, el trozo que te queda es tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que por supuesto no lo puedes ver con los ojos, necesitas unos aparatos especiales para poder verlos, que eso, el último trozo tan pequeño, que sigue teniendo esas propiedades, a eso se le llama un átomo de hierro. Un átomo. La palabra átomo viene del griego y significa sin división. Quiere decir que eso ya no lo puedes dividir, ya no lo puedes partir. Si lo partes ya no tienes hierro, ya no tiene esas propiedades, ya no tiene esa dureza, ya no lo atraes magnéticamente con un imán. El trozo más pequeño que pueda haber de una determinada clase de materia se llama átomo. Si coges el oro, por ejemplo, pues el trozo más pequeño de oro, me parece que poníamos ese mismo ejemplo, un anillo de oro, lo partes, el trozo más pequeño se llama un átomo de oro. El trozo más pequeño de plata, un átomo de plata. Bueno, pues así hasta 92 elementos que hay. Y combinando esos 92 elementos que existen, se crea todo lo que vemos en el universo. Mirad, esta es una tabla periódica. Aquí se han representado todos los elementos que se conocen del universo. Por ejemplo, este que estamos viendo aquí,
La O, el oxígeno, este es el gas que nosotros respiramos, oxígeno. Tenemos el cloro aquí, el cloro que le echamos a las piscinas. El flúor aquí arriba, que se utiliza, por ejemplo, para la pasta de dientes. El sodio aquí, ¿lo veis? En el número 3, aquí al lado del 3. Todo lo que los 92 elementos que hemos dicho que componen el universo están representados aquí. No quiero entrar ahora mismo en detalles para no alargar el vídeo. Lo comento así por encima para que sepáis un poco de qué va la historia, ¿no? Hemos dicho entonces, en resumen, que el universo surge, explota y a partir de ahí se forma todo lo que existe. Vale, se forman 92 elementos y una combinación de esos elementos es lo que, de una forma o de otra, es lo que da lugar a todo lo que hay. Si yo mezclo, por ejemplo, este de aquí, el sodio, lo mezclo, fijaos el símbolo Na, con este otro extremo, con el cloro Cl, lo que obtengo es la sal común, la sal que le echamos a la comida, por ejemplo. Y he puesto también el ejemplo del amoníaco que está aquí, en el número 7, ¿lo veis? Aquí la N, que lo hemos mezclado con el hidrógeno que está aquí, y eso nos da lugar al amoníaco, ¿no? Bueno, pues aquí hay más de 92 elementos. En la naturaleza existen 92. Los restantes que hay aquí han sido creados por el hombre en un laboratorio. Son inestables, es decir, duran fracciones de segundo, desaparecen. Pero como el hombre los ha creado, pues aquí los ha representado. No sirven para nada, en el sentido de que en los estudios vuestros os van a pedir solamente hasta el 92 y los demás, pues que sepáis que existen y ya está. Y en la naturaleza esos son los que existen, los 92 elementos. Quiero, antes de continuar, dejar claro la diferencia entre átomo y elemento. Elemento es el tipo de sustancia, el tipo de materia. Por ejemplo, el oro, el plomo, el bronce, el cobre, ¿vale? El aluminio. Esos son los elementos. Y los átomos son esas especies de bolitas que tenemos aquí que forman parte de esos elementos. Por ejemplo, tú tienes aquí un trozo de hierro. Un momento. Este es el trozo de hierro. Pues este trozo de hierro estará formado por millones y millones de átomos de hierro, ¿no? El hierro es el elemento y los millones de átomos, los millones de bolitas que lo forman, pues son eso, ¿no? Los átomos. Si partimos por la mitad, entonces a lo mejor tenemos, en vez de 40 millones, pues tenemos 20 millones, ¿vale? De bolitas. Pero esas bolitas son del elemento hierro. El elemento es el concepto, el nombre. Y de cada una de esas bolitas pequeñitas, de ese trocito tan pequeño que si lo rompemos ya no es materia, como habíamos dicho, ya no tiene esas propiedades, cada una de esas bolitas le llamamos átomo. Una bolita de hierro, otra bolita, otra bolita, otra bolita, otra bolita, 8.000 millones de bolitas, ¿vale? Todas esas bolitas son los átomos del elemento hierro. O las bolitas esas son los átomos del elemento oxígeno, ¿vale? La clase de materia se denomina elemento. El hierro es un elemento, el cobre es un elemento, el oxígeno es un elemento, el boro es un elemento, etcétera, etcétera. Y todos esos elementos están formados por átomos. El trozo de hierro está formado por 8 millones de átomos, o el anillo de oro, o lo que sea. Pues bien, si esa materia de la que estamos hablando está formada por átomos de un único elemento, por ejemplo, el hierro, ¿no? Hemos mencionado en este ejemplo el hierro. La barra de hierro que está formada solamente por átomos de hierro. No tiene átomos de hierro con oro o átomos de hierro con cloro, no, solo hierro. Pues eso se llama una sustancia simple. Una sustancia simple. Es decir, está formada esa materia o sustancia. Sustancia es un sinónimo de materia. Hablamos de materia o hablamos de sustancia. Esa materia o esa sustancia está formada por átomos de un único elemento.
Eso se denomina sustancia simple. Si por el contrario está formada por átomos de elementos distintos, por ejemplo, el agua. El agua está formada por hidrógeno y por oxígeno. Tiene átomos de hidrógeno y tiene átomos de oxígeno. Concretamente tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Pues eso se llama un compuesto o también compuesto químico. ¿Vale? En el ejemplo que hemos puesto anteriormente, el amoníaco, químicamente se escribe así, NH3. El amoníaco es una sustancia que está formada por átomos del elemento nitrógeno y átomos del elemento hidrógeno. Concretamente, un átomo del elemento nitrógeno y 3 átomos del elemento hidrógeno constituyen una molécula, es decir, imaginemos que este es el nitrógeno, esta bolita representa el hidrógeno, esta también y esta también, pues este conjunto de bolitas, de átomos, es lo que se denomina una molécula. Una molécula, esto ya lo sabéis porque lo habéis estudiado, una molécula es la combinación de diferentes átomos, dando lugar a una cosa que tiene unas propiedades nuevas. El amoníaco tiene unas propiedades diferentes a las que tiene el nitrógeno y diferentes a las que tiene el hidrógeno. El hidrógeno por su cuenta tiene una cosa, el nitrógeno por su cuenta tiene otra, y juntos constituyen una cosa nueva, una molécula que tiene unas propiedades diferentes. Bueno, pues eso es de lo que estamos hablando. El compuesto, o también llamado compuesto químico, es la unión de distintos átomos para dar lugar a una materia nueva que tiene propiedades diferentes a las que tienen esos átomos por su cuenta ellos solos. Es como un equipo de fútbol o de cualquier deporte. Si tú juntas a un defensa o varios defensas, ¿no?, a los centrales, a los laterales, al delantero centro, al portero, todo eso junto es un equipo y juegan con unos objetivos y unas características diferentes a si pusieras a un único tío que él solo no hace nada, no tiene las propiedades que todo junto consiguen. Pues con las moléculas pasa algo parecido. El hidrógeno solo tiene unas propiedades, el nitrógeno solo tiene otras propiedades diferentes, y si tú los juntas de esta manera, se forma una cosa totalmente diferente, que se llama en este caso amoníaco, y que tiene unas propiedades muy distintas a las del hidrógeno y muy distintas a las del nitrógeno. Bueno, pues esa molécula se llama también compuesto o compuesto químico. Y es diferente a lo que se denomina sustancia simple, que hemos dicho que está formada por una única clase de materia, un único tipo de átomo.